Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy les traigo un tema que está incendiando las redes sociales y los círculos de la farándula turca, una de esas polémicas que nos hacen cuestionar todo lo que vemos en la pantalla y en las bienvenidas de los aeropuertos. Prepárense porque vamos a analizar unas declaraciones explosivas que han sacudido los cimientos de la fama de nuestro querido, y a veces controvertido, Can Yaman. Pero no solo eso, porque en esta historia entra en juego otro titán, el inigualable Kvan Tatlıtuğ, creando una comparación que ha dejado a todos con la boca abierta. Todo esto surge de una charla sin filtros en el canal de YouTube del periodista Enver Aysever, donde el famoso VJ Bülent y el periodista Fırat Yayılnar no se guardaron absolutamente nada. ¿Es la fama de Can Yaman en el extranjero un montaje de agencias de publicidad? ¿Es realmente tan buen actor como sus fans creen, o está a años luz de los verdaderos maestros? Vamos a desmenuzar esto punto por punto, porque lo que se dijo ahí no tiene desperdicio. Empecemos por el plato fuerte, esa duda que muchos han tenido pero pocos se atreven a decir en voz alta. VJ Bülent, una figura icónica de la televisión turca que conoce el negocio desde adentro, lanzó una bomba sobre la supuesta popularidad masiva de Can Yaman en Europa. Recordemos esas imágenes virales. Can llegando a Italia o España, rodeado de miles de fanáticos gritando, casi como si fuera una estrella de rock de los años 80. Pues bien, según Bülent, hay mucho humo detrás de ese fuego. Él recordó cómo, cuando Can comenzó a despegar hacia el mercado internacional, específicamente en Italia y España, se generó una narrativa visual muy potente. Nos vendieron la imagen de que al salir de España, miles de personas se abalanzaban sobre él, creando un caos absoluto. Pero, y aquí viene el golpe de realidad, VJ Bülent asegura que gran parte de eso fue un trabajo de agencias, una ficción, un montaje diseñado para inflar la figura de Can Yaman en ese momento específico. La prueba de fuego, según él, fue el regreso a casa. Imaginen la escena. Can Yaman aterriza en el aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul, esperando quizás un recibimiento similar al de Madrid, pero la realidad fue un balde de agua fría. Según relatan, apenas había 2 personas esperándolo. El contraste es brutal. 4 o 5 mil personas en el extranjero frente a 2 personas en su propia tierra. Esto nos lleva a reflexionar sobre la fractura emocional que existe entre el actor y el público turco. Bülent señala que Turquía se ofendió con Can, que hubo una ruptura, y mucho de esto se debe a la actitud del propio actor en redes sociales, donde a veces ha respondido con agresividad a las críticas, creando una antipatía que le ha costado caro en su país natal. Sin embargo, no todo es blanco o negro, y aquí es donde el periodista Fırat Yayılnar aporta un matiz crucial. Él, como testigo presencial, confirmó que ha visto a Can Yaman en vallas publicitarias gigantes en el extranjero, especialmente en Italia. No se puede negar que el chico tiene presencia y que ha logrado entrar en un mercado muy difícil. Bülent, a pesar de sus críticas sobre el montaje de los fans, admite algo que sorprendió a muchos: le cae bien Can Yaman. Confiesa que, contra todo pronóstico, lo encuentra dulce y simpático en pantalla. A diferencia de otros modelos que intentan actuar y fracasan estrepitosamente porque se nota que solo están posando, Can tiene una naturalidad que funciona. No se esconde detrás de su belleza diciendo, miren qué guapo soy, sino que realmente intenta jugar con el personaje, aportando una dulzura y una realidad que, honestamente, es mejor de lo que muchos esperaban. Pero entonces, la conversación dio un giro hacia la excelencia, hacia el estándar de oro de la actuación turca, y ahí es donde Can Yaman, y prácticamente cualquier otro, tiene las de perder. Estamos hablando de Kvan Tatlıtuğ. VJ Bülent fue categórico, y sus palabras resonaron con la fuerza de una verdad absoluta. En Turquía, incluso los maestros de la actuación se quitan el sombrero ante Kvan. Lo describen como un caso único, una anomalía en el sistema. Alguien que vino del modelaje, sin educación formal en teatro, pero que posee un talento que parece un regalo divino. Bülent dice que es uno en 100.000.
La comparación es inevitable y dolorosa para los fans de Khan. Mientras que a Khan se le reconoce el esfuerzo y la simpatía, a Kwan se le atribuye una actuación desnuda. ¿Qué significa esto? Significa que es tan transparente, tan creíble y tan orgánico que te olvidas de que estás viendo a un actor. No hay trucos, no hay ego. Ya sea interpretando a un mafioso peligroso o en un drama familiar, la transformación es total. Se preguntan cómo es posible que un ser humano cambie tanto y con tanta veracidad. Es esa tela de calidad suprema lo que lo diferencia del resto. Lo fascinante de este análisis es que, aunque reconocen que a Can Yaman se le ha tratado injustamente en Turquía y que quizás hubo juegos sucios en su contra, la distancia artística con Kwan sigue siendo abismal. Bülent especula, y creo que todos lo pensamos, que Kwan debe estar tomando lecciones secretas, que se ha obsesionado con perfeccionar su arte, porque no es normal esa evolución. No es alguien que se sienta en su casa creyéndose el mejor, es alguien que trabaja en silencio para ser intocable. Can Yaman es una estrella, sí, y tiene su mérito, pero Kwan es una leyenda en vida. Esta charla nos deja pensando en cómo la industria fabrica ídolos y cómo el público reacciona ante la autenticidad versus el marketing. Can Yaman tiene el carisma y la fama internacional, pero en su propia casa todavía tiene que luchar contra la percepción de que todo es un show. Mientras tanto, Kwan sigue en su propio Olimpo, intocable, demostrando que al final del día, el talento puro es lo que perdura más allá de los gritos en un aeropuerto. Es una historia de dos caminos muy diferentes hacia la cima, y solo el tiempo dirá si Khan logra ganarse de nuevo el corazón de Turquía como lo ha hecho Kwan. Y es que amigos, no podemos pasar por alto un matiz fundamental que VJ Bülent quiso resaltar para ser justos en este análisis. A pesar de toda la controversia sobre los supuestos montajes y las multitudes organizadas por agencias, hay que romper una lanza a favor de Can Yaman. Se ha sido extremadamente duro con él en su propia tierra. Quizás demasiado. Bülent lo dijo claro y sin rodeos. Se le ha tratado con cierta injusticia, posiblemente siendo víctima de juegos de poder ocultos y zancadillas dentro del sector que nosotros, el público, desconocemos. Porque, seamos sinceros, cuando uno deja de lado los prejuicios y ve a Khan en pantalla, no se encuentra con un maniquí sin alma. Hay una calidez, una simpatía natural en su interpretación que traspasa la cámara. No es el típico guaperas que se planta ahí, esperando que su físico haga todo el trabajo sucio. Él se esfuerza, juega con sus personajes y logra algo que muchos detractores se niegan a admitir. Resulta creíble, entrañable y, sobre todo, eficaz. Sin embargo, la sombra de Kwan Tatiltu es alargada y cubre a todos los actores de su generación. La diferencia abismal radica en esa desnudez artística de la que hablábamos antes. Mientras Khan lucha cada día por demostrar que es más que una cara bonita en medio de estrategias de marketing agresivas y polémicas virales, Kwan simplemente es. No necesita demostrar nada, solo existir dentro del personaje. Esa es la barrera monumental que Can Yaman tendrá que derribar si quiere alcanzar ese estatus de leyenda indiscutible en Turquía. No basta con conquistar Italia, aparecer en vallas publicitarias en Roma o llenar calles en Madrid. El verdadero reto, la prueba de fuego definitiva para su carrera, será volver a casa y lograr que el público turco olvide los escándalos, perdone los errores de comunicación en redes sociales y aplauda su talento sin poner ningún pero. ¿Podrá lograrlo? VJ Bülent, a pesar de todo, parece tener fe en su potencial y en su dulzura, pero la pelota está ahora en el tejado de Khan. Tendrá que decidir si quiere ser recordado como una estrella internacional del marketing o como un actor de raza capaz de mirarse al espejo frente a titanes como Kwan. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.